Solo 3 presidentes en la historia de Estados Unidos fueron a un proceso de impeachment. ¿En qué se parecen al caso de Trump? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario de noticias. Una guerra de poder entre el Congreso, la Casa Blanca, espionaje político, mentiras y abuso de poder marcan la historia de los juicios políticos a presidentes en Estados Unidos. Solo 2 presidentes en la historia de Estados Unidos han enfrentado un juicio político de principio a fin: Bill Clinton y Andrew Johnson. Richard Nixon escapó por poco porque renunció antes de la votación. Ahora, una llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, en la que el estadounidense habría ejercido presión sobre su colega para que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, fue la gota que derramó el vaso para que el magnate corriera la misma suerte. Las circunstancias son diferentes para Trump, partiendo por el hecho de que es la primera vez que un líder extranjero está en medio de las acusaciones. El proceso de seguro acaparará la atención de la opinión pública y tendrá efectos políticos importantes a 14 meses de la elección presidencial. Las acusaciones. El juicio político en contra del presidente demócrata Bill Clinton inició el 8 de octubre de 1998. La Cámara de Representantes invocó como causa crímenes y delitos menores. Clinton fue acusado de mentir bajo juramento y obstrucción a la justicia. En el caso del republicano Richard Nixon, el proceso de impeachment comenzó en octubre de 1973, cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inició una investigación para acusarlo por crímenes y delitos menores, principalmente relacionados con Watergate. Por su parte, el encubrimiento de aquel caso de espionaje en las oficinas del Partido Demócrata en el complejo de edificios Watergate, Washington D.C., Nixon fue acusado de obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Poco más de un siglo antes, el demócrata Andrew Johnson, quien llegó al poder luego del asesinato de Abraham Lincoln, fue sometido a un juicio político en 1868, acusado por crímenes y delitos menores. Entre los 11 cargos presentados en su contra figuraba el despido del secretario de Guerra Edwin Stanton, después de que el Senado votara para su reincorporación, además de conspirar para apoderarse, tomar, poseer la propiedad de los Estados Unidos en el Departamento de Guerra, y 3 discursos con la intención de intentar deshonrar, ridiculizar, odiar, despreciar, reprochar al Congreso de los Estados Unidos. Nixon. Según Will Ambrose, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Cincinnati, el caso más similar al juicio político que enfrenta Trump es el de Nixon, por la seriedad y la naturaleza de los crímenes que presentaron, junto con el abuso de poder, aseguró el profesor de ciencias. Nixon y varios de quienes trabajaban con él espiaron e interrumpieron ilegalmente en la sede demócrata para ganar las elecciones de 1972. Una vez que la prensa y el Congreso comenzó a investigar el caso de Nixon, trató de encubrirlo. Ciertamente, el rechazo de varios círculos en Washington, su mala reputación, pésima relación con la prensa se asemejaron a lo que está viviendo Trump actualmente. El juicio político de Nixon estuvo marcado por una gran presión de la opinión pública hacia el Congreso, controlado por los demócratas. David McLennan, profesor de Ciencias Políticas de Meredith College, ve un paralelo en la situación de Nixon y Trump en la dinámica de los delitos. Nixon cometió un crimen relativamente pequeño al orquestar la entrada a la sede demócrata, pero fueron los crímenes que cometió al encubrirlo lo que complicó todo. La situación de Trump, el hecho de que hayan puesto una llamada en la transcripción federal y que hayan clasificado, sugiere la misma dinámica. En el caso de Clinton, el problema radicó en cómo su vida personal afectó su reputación. Puso en duda la honestidad y transparencia con la que se hablaba desde el Salón Oval. En 1994, Paula Young, ex empleada estatal de Arkansas, entabló una demanda en su contra mientras era gobernador del estado. En 1997, tras haber ganado la reelección, la Corte Suprema autorizó el avance del caso, desechando el argumento de que el presidente no podía distraerse de sus funciones por asuntos judiciales. Ese mismo año, Linda Tripp comenzó a grabar las conversaciones con Mónica Lewinsky, quien le confesó que había tenido algún tipo de relación con Clinton. Tripp le informó a Young y Lewinsky fue llamada a declarar en el caso. En 1998, Clinton entregó una declaración jurada negando haber tenido algún tipo de relación con Lewinsky.
Clinton dijo enfrente de las cámaras: no he tenido relación con esa mujer, la señorita Lewinsky. Meses después, admitió que tuvo una relación inapropiada con ella y con quien se vio en múltiples ocasiones. Johnson. En el caso de Johnson, su juicio político comenzó luego de una larga batalla de poder en el Congreso por reemplazar al secretario de la guerra, Edwin Stanton. Johnson quería anteponer la autoridad del presidente, mientras el Congreso quería minimizarla. Además, su retórica y actitudes en contra del Congreso molestaban a los legisladores. Los resultados. Tanto Clinton como Johnson pudieron terminar sus periodos como presidentes, ya que el proceso no alcanzó los votos suficientes en el Senado para la remoción. El telón de fondos en ambos casos fue como la dignidad y la imagen de la presidencia se vio afectada. Así como está ocurriendo hoy en día con Trump, la causa fueron mucho más allá del perjurio puntual o el puesto del secretario de guerra. Se trató de que los presidentes habían comprometido la integridad de su cargo, explica Haley. En diciembre de 1998, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó el cargo de perjurio contra Clinton por 228-206 y el de obstrucción a la justicia por 221-212. El Senado inició el juicio político en febrero de 1999. El cargo de perjurio fue derrotado por 55 contra 45 a favor y el de obstrucción a la justicia falló por 50 a 50 en contra. En el caso Johnson, en febrero de 1868, la Cámara de Representantes votó 126-47 por juicio político. En mayo, el Senado truncó el proceso con el voto 35-19. Luego de 10 días, hubo un nuevo intento de sumar 2 artículos más al juicio político de Johnson, pero también fracasó. En cambio, Nixon prefirió renunciar antes de que su juicio político pudiera avanzar, seguro de que si se mantenía en la Casa Blanca sería removido forzosamente de la presidencia. En 1974, antes de que la Cámara de Representantes pudiera votar sobre la resolución del juicio político, Nixon hizo pública una transcripción de una conversación grabada sobre Watergate, conocida como Smoke Rooms Tape, la prueba irrefutable, que dejó en claro su complicidad en el encubrimiento. Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974. Impacto político. Al anunciar el juicio político en contra de Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que nadie está sobre la ley y acusó al magnate de traición al juramento a la oficina, traición de la seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones. Mientras ambos partidos evalúan el impacto que tendrá la decisión de Pelosi en las próximas elecciones, la experiencia previa arroja ciertas luces. Después de la salida de Nixon, la participación republicana en las elecciones disminuyó y también hubo muchos cambios y realineamientos dentro de ambos partidos. En el caso de Clinton, es el que más se podría parecer al de Trump, si hablamos de un impacto político, ya que ayudó a movilizar la base republicana y hay evidencia de que disminuyó la participación de demócratas en las elecciones. Expertos como Haley insisten en que es muy difícil hacer una predicción. No hay garantías de que el juicio político, exitoso o no, cambie la balanza para el poder ejecutivo y legislativo. Eso ocurrió después de que Nixon renunció, pero no fue así en el caso de Clinton, tampoco con Johnson. Lo que las personas descubrieron en Watergate es el abuso del poder que fue mucho más allá de Nixon. Un punto seguro en esta batalla, según McLennan, es el impacto de la opinión pública. Cuando comenzó la investigación contra Nixon, uno de cada 5 estadounidenses estaba a favor de la pesquisa, pero al final la mayoría lo apoyó. En el caso de Trump, las primeras encuestas mostraban un 35% a favor del juicio político. Hoy eso ya ha cambiado, está 50-50. Hasta aquí llega nuestro diario informativo del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir noticias de un tema específico, por favor haznoslo llegar a través de la caja de comentarios. Y si tienes alguna propuesta para mejorar el contenido de nuestro canal, te agradeceremos mucho de que nos haga llegar para seguir mejorando el contenido.
Nos vemos en el siguiente diario informativo. Saludos.